Buenas noches, bienvenidos. Este es el grupo más estudioso de nuestra federación. Ahora lo vamos a ver porque tal vez Ricardo tira algunas preguntas. Muchas. Sí, muchas. Saben que la pregunta que viene atrás, de la que ustedes van a responder o no, es ¿quién es tu instructor? Esa es la más importante. ¿Y de qué escuela sos? ¿De qué escuela sos? Bueno, a disfrutar, yo repaso el curso básico. Repasen, aprendan, refuercen conocimientos. Después tenemos una actividad lúdica súper linda, súper divertida. Y después, nuestro último Sanchakra Interunidades del año. Recibimos con un aplauso al gran Federato. Lo de grande no sé cómo tomarlo, pero... Bueno, gracias. Para mí estas actividades son realmente las que más disfruto, porque en realidad dentro de nuestro gen, digamos así, de los que nos enamoramos mucho de este método, pero como profesión, lo que más tenemos, lo que más nos gusta es esto, enseñar, estar con los alumnos, ver cómo ellos van aprendiendo, cómo van avanzando y a través de ellos nosotros también, porque sabemos que cuando estamos enseñando aprendemos dos veces, digamos, ¿no? Porque es ahí donde se fija el conocimiento, donde se amplía, porque están las curiosidades, las preguntas. Así que hoy también espero que podamos conversar. Bueno, hoy, como decía Diego, es el momento donde hemos tomado como para cierre de esta actividad que es muy importante que esté presente en las escuelas, porque esto que llamamos curso básico es justamente eso. Son los elementos básicos e indispensables abordados desde la teoría para que ustedes puedan utilizar eso como fundamento de lo que hacen en la práctica. O sea, las dos cosas corren juntas. O sea, hay un montón de... Podríamos no tener estas actividades, solamente practicar. Pero como somos seres racionales, como estamos ligados a una cultura de la lógica, del análisis, precisamos también saber, conocer un poco más qué es lo que estamos haciendo, su origen, de dónde viene, los motivos por los cuales se practican esas cosas y de esta manera, y eso hace que se incremente muchísimo la asimilación y los resultados. ¿eh? Así que es sumamente importante. Incluso, hola, incluso muchos que hoy somos instructores, nos decidimos a avanzar y a estudiar a partir de participar de los cursos básicos, porque ahí descubrimos de que hay un mundo enorme de conocimientos que son filosofías sumamente antiguas, muy vastas, y que ahí empezamos a descubrir que hay mucho más de lo que nosotros creíamos que teníamos de contenido posible. ¿m? Eh, ya que cerramos este ciclo y que estamos hablando de enseñar y de todo esto que les venía hablando, o sea, eh, el motivo que tomé para este encuentro es justamente hacer un pequeño homenaje desde mi humilde lugar a nuestro querido De Rose, que en breve vamos a festejar los 60 años de docencia, lo cual es verdaderamente una vida dedicada a enseñar. Y, y tomé esta foto que para mí es una foto muy significativa y que yo quiero mucho, que fue en un evento de hace 2 años, creo, en donde se premiaron a los más antiguos por sus años de docencia y demás, ¿no? Así que todo esto que hacemos se lo debemos a este hombre que decidió dedicar su vida a este ideal y por supuesto podemos de vez en cuando recordarlo y rendirle un homenaje entre nosotros. Bueno, hablemos de esto que se llama The Rose Method o método de Rose. O sea, ¿qué podemos decir de esto? Se compone de técnicas y conceptos, ¿no? Eso ya todos lo saben. ¿Qué son las técnicas? Bueno, las técnicas es el Swastika Yoga. ¿Y qué es el Swastika Yoga? Es una sistematización contemporánea, justamente, del yoga más antiguo que se conoce. Ese yoga prevédico, preario, ligado a la imagen arquetípica de Shiva, es la gran obra que realizó De Rose, de que fue al periodo preclásico como un arqueólogo, rescató
ese conocimiento que estaba casi perdido, lo ordenó, lo compiló, lo sistematizó y es la base técnica de lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en una época nosotros decíamos, somos escuelas de Swastika Yoga. Con la evolución del mundo, de la sociedad y demás, fuimos descubriendo de que hacemos mucho más que esto y que además las técnicas son para nosotros. Yo practico en mi sala de práctica, en mi casa, y logro resultados, resultados de autoconocimiento, de fortalecimiento integral, de descubrir verdaderamente qué somos, para qué estamos en esta vida, en este mundo, para descubrir verdaderamente hasta lo más profundo lo que somos y lo que queremos hacer. Ahora, no vivimos solos y vivimos integrados. Entonces ahí precisamos todo esto, que esto varía, esto cambia con el tiempo. Los conceptos que son las relaciones humanas, ¿cómo eran las relaciones humanas hace 30 años, 50 años, 100 años? Totalmente diferentes de lo que eran hoy. ¿Cómo funcionaban las familias, que son un grupo que podemos tomar como ejemplo de relaciones humanas? Las relaciones entre padres e hijos, ¿será que se puede cerrar? Las relaciones entre los propios integrantes de la familia con sus vecinos, o sea, ¿cuánto ha cambiado eso? Muchísimo. Entonces, los conceptos contienen una serie de elementos que son variables y que se van modificando con el tiempo. ¿Cómo es la civilidad? O sea, la civilidad es una de las eh, para los griegos era una de las condiciones para vivir en civilizaciones, de allí es civilidad, o sea, una virtud cardinal prácticamente. O sea, la ética, ¿cómo es la ética hoy? ¿Cómo era la ética? Además, la ética de cada uno difiere totalmente, es algo muy personal. ¿Cómo se alimentaba un argentino hace 100 años? Yo hace 35 que no como carne y era un bicho rarísimo. Hoy casi soy un viejo cool, porque en todos lados uno encuentra algo, aparecen cosas sospechosísimas y nuevas, como cilantro, como usar fenogreco, cosas así que era imposible pensar. O sea, la alimentación cambió, cambió. Cuando yo escuché en mi niñez o en mi adolescencia hablar de, por ejemplo, del medio ambiente, de la capa de ozono, no, no se hablaba. ¿Cuánto se sabía de que la crianza del ganado y los desechos que produce son más contaminantes que los combustibles fósiles, que las emanaciones de metano que producen los animales? O sea, no se sabía. O sea, las cosas van cambiando. La calidad de vida, ¿ustedes se acuerdan alguna vez a uno de sus abuelos mencionar el concepto calidad de vida? No, la vida es dura, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que encontrar un trabajo y ese trabajo para toda la vida. Y si es un trabajo, un banco, algo así, ese sí, porque eso es seguridad. Seguridad, ¿qué seguridad? O sea, las cosas cambian. Todo esto cambia, todo esto se adapta y esta es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que utilizar para relacionarnos con el mundo en el cual estamos. Ya Charles Darwin, con su teoría de la evolución, decía, la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Ahora, ¿cómo nos adaptamos a esos cambios si tenemos toda la fortaleza y el autoconocimiento que esto nos brinda? Pero esto es un tesoro, esto es como algo que se encontró en un cofre antiguo y que no se toca, no se modifica, no se altera, no se necesita, está probado a lo largo de 5.000 años de práctica, no lo tocamos, sabemos que funciona. Eso es así y seguirá así, no necesita cambios. Cuanto más años pasen y cuanto más gente lo practique, más probanzas tenemos de sus resultados. Esto prepara al individuo y esto sí va cambiando, se va adaptando. Por eso nuestras escuelas son de evolución personal. Y para evolucionar en todos los sentidos, precisamos los recursos que tiene esto, lo que produce en nosotros en términos de fortaleza, ampliación de conciencia y demás, y esto que seguirá cambiando, adaptándose, que es como la ropa que nos ponemos para poder
en el sentido de autenticidad, no digo que sea algo falso, sino que esto es lo que nos permite insertarnos en el mundo. ¿Dudas de eso? No, ¿no es cierto? Bien, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que nos pasa al relacionarnos con el mundo? Que estamos sujetos a fricciones, sujetos a cambios, a mudanzas, a necesidad de adaptación, y todo eso nos estresa. Todo eso, la famosa frase hacerse mala sangre, es exactamente tal cual, es hacerse mala sangre. Nuestra sangre se acidifica, los humores cambian, las glándulas producen distintas sustancias, eso produce malestar y también hasta enfermedades. Por ejemplo, cuando uno piensa, los pensamientos parecen intangibles, que pasan. Sin embargo, los pensamientos construyen. Los pensamientos se transforman en emociones. Las consecuencias son alteraciones neuroquímicas y hormonales. Los pensamientos positivos estimulan sustancias como la serotonina, que es un neurotransmisor. Los pensamientos negativos son los generadores de estrés, producen cortisol, que es la hormona del estrés. Le estoy hablando de cuestiones biológicas. La mala sangre es más cortisol y menos serotonina. ¿Por qué se llama mal humor? Porque humor es el nombre que se le daba en la antigüedad, los primeros anatomistas, a los fluidos internos. Por lo tanto, cuando pensamos que al pensar estamos construyendo alteraciones químicas en nuestro organismo, ya empezamos a darnos cuenta que eso tiene que ser más consciente. Ya es una construcción. Y eso tiene, nuestra mente tiene una capacidad predictora que le dice a nuestro organismo, todo esto es muy reflejo, que estamos frente a un peligro, una situación. O sea, ¿por qué es importante el la ampliación de conciencia? Para tener más certezas, para empezar a ver las cosas como efectivamente son. En realidad es todo una cuestión de inteligencia. Siempre esta situación de equilibrio o desequilibrio entre la energía que tenemos y los conflictos. Y esto es ida y vuelta, porque si somos generadores de conflictos o atravesamos muchos conflictos, eso nos roba energía. Y si aprendemos a administrar los conflictos que tienen que ver con las relaciones humanas, principalmente, entonces tenemos energía para otras cosas más importantes. Y muchas veces reaccionamos y reaccionamos de manera inadecuada ante situaciones que podríamos administrarlas de otra forma y que nos haríamos menos mala sangre y produciría menos daño físico y tendríamos más energía para otros elementos. También ahí influye el tema cultural, pero eso también es algo que lo vamos a ir modificando. Todo depende de la actitud que tomamos ante las circunstancias. O sea, cómo nos paramos ante las circunstancias, ante una situación cualquiera que sea. O sea, ¿cómo lo vemos? ¿Lo vemos así desde abajo que nos aplasta o lo vemos desde arriba como una cosa menor? O sea, y estamos, si ustedes analizan lo que nos pasa, todos vivimos en el mismo planeta, en la misma ciudad, en la ciudad de la furia, tenemos las mismas circunstancias, atravesamos, y si ustedes analizan, la mayoría de los problemas que enfrentamos son menores. No todos los días nos pasan tragedias, pero vivimos circunstancias menores como tragedias enormes. Cuando vamos elevando nuestro potencial de energía a través de la parte técnica, a través de las prácticas, cuando empezamos a alimentarnos mejor, cuando empezamos a hacer todos esos cambios orgánicos, físicos, emocionales y demás, consecuencia del entrenamiento, obviamente que nos vamos preparando mejor para enfrentar esos problemas y eso es lo que muchas veces, y ustedes mismos me lo han comentado muchas veces y alumnos de todo tipo, y yo lo sé por mí mismo, de que nos dicen, sí, la verdad, desde que empecé a practicar, reacciono menos ante las cosas, o sea, reacciono menos mal ante las cosas, digamos. Y dejo, bueno, sí, no me engancho tanto con los enojos de los otros y demás. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cambió el entorno? No, uno cambió su capacidad de adaptación. O sea que son dos cosas que van totalmente juntas. Alguien dijo alguna vez que nada cambió, solo mi actitud, por eso todo ha cambiado. Y un poco es así, o sea,
todo está ligado a un acto consciente. O sea, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? ¿De qué manera queremos vivir? ¿Estamos bien así, como estamos en este momento? Bueno, seguirán consiguiendo los mismos resultados y siguen haciendo lo mismo. Si hay algo que pueden ajustar, bueno, es momento de pensarlo y empezar a descubrir que ustedes empiezan a tener más herramientas para ello, muchas más herramientas. Cuando ustedes practican acá en sus clases, cuando hacen sus prácticas en su casa, utilizando los elementos que aprenden con sus instructores, tienen que descubrir y darse cuenta que esos son elementos para usar en la calle, en la vida, en el colectivo, en el trabajo. Eso es lo que le da poder para relacionarse mejor con el mundo y las situaciones. ¿Es mágico? No, no es mágico. Son herramientas, pero que son muy poderosas y que podemos utilizar. La actitud se entrena, como este chico, que parece que no es de este planeta, haciendo esto. Simplemente decidió entrenar. O sea, no hay hilito, ni Photoshop, ni nada por el estilo. Les puedo asegurar que es verdad y es un ser humano que vive y que acá todos lo conocemos. ¿Eh? Entonces, todo es cuestión de cuánto ustedes quieren lograr. Ahora, ¿ante qué situaciones nos exponemos generalmente que nos estresa, que nos saca, que nos hace sentir mal y demás? Por ejemplo, algunos ejemplos. ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien fuera impaciente o maleducado? Hay factores culturales, hay situaciones diversas. Pensemos, bueno, ¿valdrá la pena? Bueno, con paciencia, con educación, con simpatía, tal vez con una sonrisa, cuidando de no confundir esta actitud con sumisión, no se trata de eso. Pero si el otro está en una situación emocional perturbada, también pensemos, ¿por qué estará ese cristiano así? O sea, ¿qué le habrá pasado? Tal vez está peor que yo, tal vez está más triste, tal vez está, no sé, tiene un problema con un familiar, lo que sea. ¿Será que no podemos empezar a administrar eso un poco mejor y a reaccionar de una manera diferente, a lo cual nuestros propios condicionamientos nos hacen reaccionar? ¿Cuántas veces reaccionamos de una manera determinada y después nos arrepentimos de eso? Y después incluso decimos, nunca más voy a ser así. Y leo libros sobre el tema, veo videos y demás, y después vuelve otra vez a producirse algo parecido y reacciona otra vez con un desenfreno total. Y después digo, no, no tengo que ser así. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos condicionamientos. Y los condicionamientos son modelos adquiridos. Y esos modelos adquiridos reaccionan de manera refleja. Pero si empiezo a detectar que yo reacciono así, bien, ahí empiezo a ver de que hay otras formas de reaccionar. Y empiezo a darme cuenta que a través de esas otras formas más educadas, más civilizadas, la reacción del otro cambia también. Y puedo empezar a tener elementos que eviten los conflictos. Y eso nos dará más calidad de vida y nos evitará problemas incluso hasta judiciales. Por ejemplo, ¿cuál será la mejor conducta al resultar afectado en un choque de autos en el cual ustedes están seguros que no fueron culpables? Pero ya ocurrió. ¿Qué hacemos? ¿Se estiran las chapas del auto porque uno o el otro sea culpable? No. Si ustedes salen a la calle, saben que tienen un karma potencial y andan en auto de tener un accidente. Es así. Cada vez que yo me subo al auto y salgo, para eso tengo el mejor seguro que puedo. O sea, sé que tengo la posibilidad de tener un accidente. Ok, si ocurre, ya lo sabía. Tengo que agradecer todos los días que eso no me pasa. No ponerme tan mal el día que me pasa. Porque me puede pasar, me podría pasar todos los días. No, pero a mí no me va a pasar. Sin embargo, estamos equivocados. Y por otro lado, ¿qué hago después de que eso pasó? Bueno, después de ver que están todos bien, intercambiamos los datos del seguro y demás, y bueno, y después se resolverá a través de las vías que correspondan y eso. ¿Soluciono agarrándome de las mechas con el otro candidato? No, o sea, además,
¿Cómo se vulnera mi prestigio? Imagínense hoy con los celulares y eso al otro día, 300 fotos de ustedes matando a trompada al otro o recibiéndolas. O sea, ¿cuál es el negocio? Puede cambiar nuestra vida a partir de ahí? Entonces también hay que ser un poco inteligente. Nosotros tenemos que empezar a administrar ese tipo de cosas. Claro que vuelvo a la situación cultural. Al otro día llego a la oficina o al trabajo y digo, no, ayer un tipo me chocó, que venía en contramano, qué sé yo, y el resto dice, yo le doy con el gato en la cabeza. Y uno dice, no, al contrario, terminamos tomando un café, me hice amigo del, pero vos sos loco, no tenés sangre en las venas, una cucaracha, bla, bla, bla. O sea, la cultura nos fuerza a eso. También eso nos lleva a pensar que tenemos tal vez que relacionarnos con ámbitos que tengan ese deseo también de mejorar, de sutilizar sus emociones, de ser mejores, porque eso nos mejora. O sea, eso no trae ningún resultado positivo. Los desbordes emocionales, por ejemplo, este es un test cotidiano. Estar en pareja, sabemos de que es una esgrima, siempre, como andar en auto. Peor que andar en auto. ¿Eh? ¿Qué pasa si nuestra otra parte está muy emocionada? Bueno, vamos a tratar de aquietar la situación. Si es muy importante para nosotros, ¿qué trataremos de hacer? Calmarla, o sea, de alguna manera, escucharla. Ya si escuchamos, ya el otro, bueno, aunque lo que diga no sea tan agradable. O sea, expresarle nuestro cariño, hacerle sentir de que verdaderamente la queremos. Y como yo me acuerdo, yo tuve hijos y cuando yo tenía uno que me exasperaba porque uno le decía algo, era chiquito así, se tapaba los oídos así, te decía la, no quería escuchar. Te daba ganas de matarlo. No cambió mucho, pero y yo qué hacía, iba y lo abrazaba fuerte cuando tenía esas pataletas, y le decía, no, quédate tranquilo, yo te quiero, y se iba aflojando, y se iba aflojando, y se iba aflojando, y después, o sea, esa contención permitía que después podamos bajar del emocional y establecer una relación de diálogo o lo que fuese. Y eso funciona así. Ahora, si todos los días ustedes van a boxear con la persona que dicen amar y cambien de ring, porque verdaderamente no se los aconsejo, o sea, si algo no está funcionando ahí, tal vez ese vínculo, muchas veces no son las personas, individualmente son maravillosas, pero el vínculo que construyen no funciona. Y bueno, si no funciona, no funciona, habrá que hacer algo. Y actuar rápido en los desbordes, porque la mejor actitud es, o sea, el tema emocional cuando empieza es como una piedra pesada. Ustedes están ahí y ese muchacho con un dedito la sostiene, pero si saca el dedito y avanza 3 centímetros no la para más y se inicia una luz. Y hay una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra y son 7 horas de discusión para nada. Los dos terminan hecho un desastre. ¿Qué podemos hacer? Cambiar el foco de la cuestión, tratar de evitar el inicio del conflicto, agarrar esa emoción y llevarla un poco para acá, no personalizar, no porque voy, porque voy, es una escalada, o sea, al contrario, en lugar de que eso escale, hay que tratar de reducirlo, si no es como echarle nafta al fuego. Ahora, ¿será que eso no se puede lograr? Sí se puede lograr. ¿Y cómo? Poco a poco, poco a poco. O sea, la práctica empieza a limpiar en nuestro archivo de condicionamientos y nos permite instalar otros. Y esos condicionamientos se van instalando a medida que vamos procediendo de otra manera. Vamos actuando así y termina siendo algo natural, simple, sin ningún tipo de problemas, evitando, por ejemplo, las peleas. ¿Es admisible peleas de parejas? No es admisible, no puede ser. Con las personas que más queremos estar, que más amamos, que más admiramos.
que decidió que queremos compartir nuestra vida. No, pero eso tiene que ser trabajado, eso tiene que ser aprendido. Y efectivamente se aprende o a administrar los celos, que es más un problema de autoestima que otra cosa. O sea, celos de cuidado es una cosa, pero celos enfermizos de estar siempre dudando de lo que el otro hace, de tener esa inseguridad. ¿Cuántas veces pasa que una persona se empieza a dar máquina? No sé, el otro viajó, se fue a Río de Janeiro por trabajo y el otro se quedó acá y el pobre santo fue a la iglesia tal vez. Y este que está acá empieza a pensar, garota, samba, eh, Río, Callaya, no sé, aquel debe estar, debe estar, debe estar, debe estar, debe estar, y el otro te capaz que está rezando. ¿Y quién en esa situación, quién se daña en esa situación? ¿Aquel? No, se daña este mismo que lo siente. Ahora, eso es un factor de baja autoestima, eso es un factor de no administrar la realidad. ¿Y si pasase? Bueno, se verá, qué sé yo. Pero ¿está haciéndome algo a mí? No, está haciendo él con su cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones. O sea, si no me gusta y no quiero una relación más libre, decidiremos, hablaremos, pactaremos, estableceremos determinadas cláusulas del contrato y demás. Pero no podemos dejarnos dominar por esas furias que se desencadenan y que se multiplican porque nosotros no somos realmente conscientes de nuestras propias debilidades y no las administramos correctamente. Y verdaderamente, ¿con quién uno desea encontrarse más? ¿Con las personas con las que me tratan bien, que son amables, que son pacientes, que no son agresivas, o con los que son de la forma contraria? Obviamente, en un trabajo, ¿quién se destaca más? ¿El que tiene esos valores o aquel que es más capaz? No, en la persona con la cual me puedo relacionar. Hoy en todos los ámbitos corporativos, en todos los lugares donde yo voy a hablar, a dar charlas y demás, el tema es construir grupos. Hasta se habla del homo relacional, o sea, construir grupos. Los líderes hoy tienen que ser encargados de generar grupos, grupos cohesos, que tengan un mismo norte, que trabajen juntos, que se sepan decir las cosas. Después las capacidades son hasta secundarias. Lo más importante es construir grupos y buenas relaciones humanas, porque nadie consigue resistir pasar 10, 12 horas todos los días con personas con las que se le acidifica el hígado, o sea, no puede, va a aguantar 15 días, un mes, o qué sé, y no va a funcionar, o sea, va a venir todos los días, imagínense 30 años hasta que se jubile, se va a jubilar como un pepino en vinagre, o sea, va a estar el tipo así, no tiene sentido, y por eso se fracasa incluso en la productividad. ¿eh? ¿Qué es lo que se desarrolla dentro nuestro, nuestras amigas acá? Todos estos personajes están dentro nuestro y desbordan. ¿Alguien piensa que ese muchacho no lo tiene adentro? Sí, está ahí durmiendo. A veces más despierto de lo que necesitamos. ¿Alguien no se reconoce con ese lado oscuro? Miedo. ¿Será que no hay? Hay. Es muy gracioso. Bueno, todos esos bichitos están adentro nuestro. Ahora, ¿cuándo los dejamos salir? ¿Cuándo les damos de comer? Y ahí es donde viene cómo funcionan nuestras emociones. Nuestras emociones son como si criáramos perros. Al que le damos más comida, ese engorda y se pone más fuerte. Si le damos de comer al más agresivo, ese
bicho se va a poner más fuerte que aquel que tal vez es más dócil. Entonces, ¿cómo le damos de comer a nuestras emociones? Cuando reaccionamos emocionalmente, cuando actualizamos a través de nuestro comportamiento los condicionamientos que nos hacen ser así. Sartre decía, tenemos que hacer de nosotros lo mejor con lo que hicieron de nosotros. Y eso es estar en contra de toda nuestra educación recibida y todo. No, estamos totalmente en paz, agradecidos con lo que recibimos. Pero es decidir conocerse más, saber qué queremos en la vida y a partir de ahí hacer los ajustes y los cambios. Puede ser que no cambiemos nada, pero seguramente algunas cosas para revisar hay. Y todo lo que ustedes hacen en sus prácticas empieza de ahí, empieza de conocer su cuerpo físico, porque la conciencia humana va creciendo y va ampliando su conocimiento desde lo más denso, que es el físico, después eso nos permite ir entrando en el plano emocional, a través de técnicas también, como respiratorios y demás. Después eso nos permite ir entrando más en contacto con el mental, que aprendemos a detener nuestra mente, a trabajarla de distintas formas y a través de técnicas. Eso nos lleva más al intuicional y eso despierta una capacidad humana que está olvidada, está perdida y que no está valorada, y que es la intuición. Y es lo que ustedes empiezan a hacer a través de la meditación. O sea, es ser más intuitivos, es tener más sabiduría, estar más alertas. Y eso está perdido, eso no se valora tanto. Ahora está de moda, todo el mundo quiere meditar en 15 días, ser meditador en un viaje al Himalaya. Todo, Europa, Estados Unidos es meditación por kilo y por metro. Bueno, siempre es así, son modas, después vendrá otra cosa. Y esto nos lleva a pensar en lo que Jung calificaba como la ley del espejo o nuestras sombras, que son justamente esos paradigmas o condicionamientos que él llamaba arquetipos que están dentro nuestro. Cuando nosotros no hacemos un proceso de autoconocimiento, ¿qué ocurre? Cuando los demás tienen actitudes que nos molestan mucho, es por una cuestión refleja. ¿Por qué nos molesta? Porque en nuestro inconsciente y subconsciente están esos arquetipos y no los queremos reconocer. Entonces nos irrita poderosamente, nos deprime, nos pone muy mal, aquel que en cierta forma es un espejo donde yo proyecto aquello que tengo adentro a nivel inconsciente. Como lo tengo a nivel inconsciente, eso crea una gran pulsión y una gran energía psíquica que me trae muchos trastornos y me impide desarrollarme y ser libre y mucho más feliz. ¿Eso se puede corregir? Sí, lo que están haciendo ustedes. Lo que están haciendo ustedes los va a llevar a poder sacar incluso la raíz de esos condicionamientos. Eso significa que se puede lograr, y eso también nos va a hacer tener mejor relación con el mundo y tenemos que tener en cuenta que hoy no es más el siglo XVII. Hace poco leí una entrevista, una estadística, una investigación, que decían, comparado con el siglo XVII, que el promedio de gente que una persona en aquel tiempo conocía y se relacionaba en toda su vida era aproximadamente 100 personas y se movía en un radio de unos 30 kilómetros de su lugar de vivienda. Hoy eso cambió. Hoy son 7.000 millones de seres humanos que nos juzgan. Ya son más, son 7.400, pero, o sea, nuestro prestigio está siendo juzgado por todos los habitantes del planeta, porque si yo voy ahí y le doy un cachetazo a esta chica y alguien me sacó una foto, lo suben a las redes sociales y mañana yo me tengo que vivir al Congo porque no puedo más vivir, me van a tirar cosas a la calle, como ha pasado, hay miles de casos. Una señora en Inglaterra agarró una bolsa y se fue así, abrió un contenedor de basura y tiró el bulto, cerró y se fue a su casa. Lo tomaron 3.000 cámaras, imagínense, en Londres, y era que tiró un gato vivo. Al día siguiente tuvo que renunciar a su facultad donde era profesora. Tuvo que ir a la justicia, que eso se transformó en un monstruo social para el planeta. O sea, eso también lo tenemos que saber. O sea, las relaciones humanas son prioritarias por nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra felicidad personal, pero también porque son
algo que está presente en todo lo que hagamos y podemos generar una buena reputación que todos queremos y merecemos, como también una muy mala reputación. Sigamos con ejemplos. Si ustedes tienen un vecino indigesto, todos tenemos, ¿no? ¿Qué, qué hacer para mejorar la relación? Le voy a ir a golpear la puerta, voy a comprar un bate de béisbol y le voy a dar en la cabeza. Bueno, tal vez saludarlo con una sonrisa, ser atento, ser amable. Yo tengo uno que lamentablemente casi siempre coincide el horario que yo salgo de casa y me lo encuentro. Es muy pesado el hombre. Transmite así mala onda, ni bien te aproximás a 5 metros, vos ya sentís la mala onda. Y yo le digo, hola, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Y acá estoy, ¿viste? Nadie, mal, mal, esto no va, mal. Y ahí te empieza a contar, son 3 pisos que yo viajé con él. Imagínate, en esos 3 pisos yo estoy contando así, porque toda su vida él es Cristo crucificado para purgar los problemas del mundo y todo el mundo está confabulado para hacerle la vida imposible, ¿no? O sea, bueno, él vive así. ¿Y qué hago? Nada, voy, lo saludo, le palmeo, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? Y es mejor eso que embarcarme en su emoción ahí. Ahora, vuelvo a decir lo mismo. ¿Eso por qué? Porque uno se pone por arriba de esa situación. Podría uno enojarse, discutir, algo así. Si uno tiene un amigo instigador o intrigante, yo estoy tirando así ejemplos que nos pasan, que son mínimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir manteniendo ese vínculo. Y bueno, uno se irá apartando discretamente porque esa persona nos daña. Y tenemos que aprender a elegir lo mejor, lo que queremos para nosotros, lo que nos hace bien, lo que verdaderamente nos gratifica. O sea, cómo uno aplica el concepto de perfeccionamiento, de alta performance en uno mismo. O sea, uno trata todos los días de mejorar. Debemos, porque hoy la competencia es feroz y porque además eso necesitamos crecer todo el tiempo, necesitamos revisar nuestras actitudes, necesitamos ver cómo nos relacionamos con el mundo, necesitamos ver cómo tratamos nuestros afectos, nuestros vínculos. Y eso, o sea, muchas veces se vive viviendo, dijo alguna vez alguien, y nos olvidamos de observarnos. Es bueno parar un poco la pelota y decir, muy bien, a ver, estoy contento con mi vida, estoy bien, o sea, estoy contento con mi trabajo, es lo que yo verdaderamente quiero, yo me veo los años adelante haciendo eso, o sea, estoy contento con mi salud, con mi estado físico. Nadie va a generar cambios en uno si uno no los motoriza. Entonces vuelvo a lo que les decía al principio. El método tiene esto fantástico que nos da herramientas, vitalidad, energía, claridad, intuición para mejorar y tener todas esas herramientas ahí. Ahora después esas herramientas tenemos que usar. Y esas herramientas las vamos a usar ¿para qué? ¿Y dónde las vamos a entrenar? En la vida. En todo esto, cuando uno empieza a actuar de una manera diferente, es una de las mejores formas de ir también cambiando los condicionamientos, porque ahí uno se condiciona de otra forma. Siempre vamos a estar condicionados, no podemos estar descondicionados, siempre vamos a estar condicionados. El asunto es que pongamos los condicionamientos que nosotros queremos. Y eso es lo que nos hace más libres, los que mejoran nuestra autoestima porque empezamos a vernos verdaderamente que estamos evolucionando y mejor. Y no es nada tan difícil, simplemente es dedicarnos un poquito e integrarnos a egrégoras positivas, a lugares donde yo me identifico con esas personas, en donde eso significa aislarse de los otros grupos, no, simplemente encontrar grupos de pertenencia donde hay lazos en común, donde hay, por ejemplo, acá podría haber gente fumando y no lo hay. Acá hay gente con la que uno ya se identifica, que tiene códigos comunes, que le gusta, hay un montón de cosas de una filosofía de vida que nos hace aprender juntos. Porque también acá estamos juntos, salimos, hay conflictos, solucionamos esos conflictos de determinadas maneras y así vamos aprendiendo.
Nadie viene acá y les va a decir, tienen que actuar de esta manera. No, cada uno va viendo, va comprendiendo, va decidiendo si verdaderamente quiere hacer esos cambios y va desarrollándose dentro de este concepto llamado egrégora. A cualquiera decía que teníamos que preguntar, ¿no? A cualquiera que yo le pregunte qué es una egrégora, me sabría decir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es una egrégora? Es un grupo de dos o más personas que se juntan con un mismo objetivo en común. Muy bien. ¿Cuál es tu instructor? Ahora está medio como en duda con esto. Ah, ¿sí? No, en duda, pero hace poquito me vine a vivir acá a Buenos Aires. Ajá. Así que estoy practicando en Belgrano y bueno, todavía. Estás decidiendo. Sí. Estás creando una egrégora de instructor y alumno. Sí. Es eso, es la suma de las energías físicas, emocionales y mentales de dos o más personas y tiene que tener un elemento que la define claramente, con un fin determinado. Esto es una egrégora. Ustedes llegaron acá con un fin determinado. Escuchar, aprender, después festejar el fin de año. O sea, es una egrégora de filosofía en donde estamos todos juntos y nos nutrimos juntos. Bueno, eso es lo que son las egrégoras y que tal vez sea uno de los principales elementos para crecer y desarrollarnos por vía de uno de los mejores eh, vías didácticas, que es la convivencia. Produtivo sem o desgaste que ocorre nos confrontos. Qualquer confronto produz desgaste. E qualquer general de todas as guerras, de todas as épocas, de todas as civilizações, qualquer general sempre soube que a melhor batalha é aquela que você não trava. Exactamente. La mejor conquista es aquella guerra que conseguimos evitar. Las artes marciales, acá tenemos a nuestro sensei. Las artes marciales, ¿qué hacen? Le dan herramientas para que esa persona esté bien entrenado, que es letal. ¿Para qué? Para que no luche, justamente. Porque como su autoestima lo hace sentirse muy seguro, va a tener la capacidad de evitar. Otras artes marciales como el Aikido, por ejemplo, que en lugar de enfrentar, utilizan la fuerza del oponente y intentan que pase esa agresión. Lo mismo podemos hacer cuando se trata de situaciones emocionales. Vieron que los aviones, si uno es un avión comercial que va a 10.000 metros, difícilmente choque con un helicóptero que va a 1.500. ¿Por qué? Porque viajan en distintas alturas. Si nosotros entramos en conflicto con una persona que está muy emocionada o algo así, si entramos en la misma frecuencia de esa emocionalidad, obviamente vamos a responder agresivamente, el otro más agresivamente y así va la escalada. Si nosotros agarramos eso y decimos, no vale la pena discutir por esto, amigo, pero aunque sepamos que no fuimos culpables, decir, discúlpame, y después descubrir otra cosa, que eso
no me lo enseñó ningún libro y es a veces cuando uno pasa a los 65 ya empieza a saber más por su propia experiencia. Es el momento justo para decir las cosas. Es ese momento ideal que no es ahí, está bien, qué sé yo. Y después uno busca el momento de dialogar cuando esa emocionalidad bajó. El momento exacto, eso es valiosísimo. Ahora, para eso tenemos que estar seguros de nosotros mismos, lúcidos y no estar ansiosos para entrar en un combate, para mostrar a mí mismo ego, decirle yo no voy a soportar eso, tengo unas verdades que decirle en este momento. No, verdades son relativas. Lo importante es cómo reaccionamos. Todo esto que estamos hablando es una de las materias que más trabajamos dentro de la convivencia y dentro del método, y de lo cual se habla menos porque a veces es un poco casi intangible, ¿no? Hoy estamos tremendamente comunicados. Tenemos cantidades y cantidades de informaciones. Hasta eso nos estresa. Hoy es difícil el momento en el que atravesamos, porque tenemos mucha exigencia de nuestro sistema nervioso. Las personas están muy exigidas. O sea, para cumplir con esa exigencia se recurre a qué? A dormir menos, lo cual lesiona el sistema nervioso. O sea, hay 70% de sedentarismo en el país. La alimentación no es la más adecuada para la vida que tenemos. O sea, hay un montón de desajustes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada, empezar a revisar y empezar a optimizar nuestro potencial y saber que nuestra imagen, en términos de comportamiento, es lo que el otro ve. Ustedes pueden decir que son la mejor persona del mundo, prometerlo, lo que sea, pero la imagen es lo que da la primera impresión y no hay segunda oportunidad para la primera impresión, ¿no? Cuando uno dice que va a hacer algo, puede no cumplir con su palabra, otro elemento dentro de los conceptos que nosotros valoramos muchísimo. Hasta decimos, palabra es mantra. No solamente asignarles el valor que tienen las palabras. Cuando ustedes dicen algo, ustedes están construyendo una imagen aunque no se den cuenta. Al construir una imagen ya están construyendo una realidad. A partir de ahí, eso existe. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Cuando nosotros pronunciamos una palabra, cuando nosotros pensamos, que están ligados el lenguaje con el pensamiento, estamos construyendo algo en que, en la dimensión mental. Después lo que tenemos que hacer es bajarlo a la realidad concreta. Falta un poquito. La palabra es sagrada. O sea, afecta la reputación, el concepto y afecta nuestra propia autoestima. En realidad no nos gusta no ser veraces, no nos gusta, pero lo hacemos, todo el mundo lo hace. No, tratemos de fortalecernos para ser verdaderamente más auténticos, para establecer nuevos paradigmas, paradigmas que han cambiado, tenemos que adaptarnos todo el tiempo. O sea, antes tener un auto era una meta, hoy tener un auto es un problema, hoy es mucho más moderno y más, hasta más cómodo esta imagen. Un auto hoy se alquilan autos por hora, hay autos, sobran los autos. En realidad no es un paradigma nuevo, esto es un paradigma nuevo, relativamente nuevo. O sea, este modelo de casamiento es un paradigma antiguo. Todo va mudando, va cambiando y nosotros tenemos que tener la claridad, la fortaleza para adaptarnos y para relacionarnos con esas diferencias que hoy existen y que no nos deben separar, sino de las cuales tenemos que aprender. O sea, a mí me gusta decir en este último tiempo, desde que lo supe, porque para mí fue una sorpresa, que antes vos entrabas a Facebook y te preguntaban hombre o mujer cuando te registrabas. Hoy hay 78 opciones de género, de opciones, palabras que yo ni sabía. ¿No existían antes? Sí, existirían, pero hoy existe la libertad de mostrarse con esa manera que yo quiero ser, que quiero vivir y demás. Y tenemos que convivir.
todos juntos, no tenemos por qué juzgar, tenemos que superar eso que era barrera de conflicto y que hoy en lugar de ser barrera de conflicto tiene que ser un puente de aprendizaje. O sea, realmente a mí me encanta hablar con personas que son totalmente diferentes a mí y de otra época y todo porque yo aprendo, porque evoluciono y en lugar de juzgar sus elecciones, aprender de ellas. Tengo que apurarme porque sé que hay otra actividad. Bueno, tenemos que salir de acá, de la represión. Cuando yo les mostraba la palabra o el nombre de la sistematización Swastika Yoga, el Swastika Yoga tiene un linaje, está parado sobre 3 filosofías, y una de ellas es comportamental, que es la filosofía Shakta. Shak quiere decir poder en sánscrito, o sea que es una filosofía que está basado en el poder de la energía femenina. Por eso es Shaktismo. Y los Shaktas son personas que eh, le rinden culto, no sería la palabra, le dan un lugar a la mujer, a esa energía que ella encarna, a todo eso esa capacidad. Imagínense, 5.000 años atrás, la mujer tenía un poder que era engendrar hijos. El hombre ni sabía cómo se producía eso. Entonces la divinizaba, pero en el día a día, no es que le hacía estatuas, directamente le daba un lugar preponderante en la sociedad. Después la historia cambió, vino un sistema represivo, y en nuestra cultura, en donde se predominan los valores de la cultura Shakta, hay una relación de igual a igual entre ambos sexos, entre ambos géneros, y se aprende a través del otro. O sea, es en las relaciones donde se aprende, es donde nos enriquecemos. Y volvemos a esto de las relaciones humanas, hoy tan vigente y tan importante y que tenemos que empezar a incorporar. Ahora, ¿cómo funcionan nuestras escuelas para los que son más nuevos o los que todavía no los descubrieron? Nada es obligatorio, porque si venimos de una base filosófica, comportamental, libertaria, obviamente que nada es obligatorio. Ahora, ¿hay disciplina? Sí. ¿Hay una estructura de jerarquías? Sí, pero aceptada, no impuesto. Obligatorio no es nada. Hay invitaciones, hay sugerencias. Sí, yo les dije al inicio, participen del curso básico, pero es una invitación, tal vez hasta vehemente, porque a mí me gusta y yo quisiera que ustedes lo hicieran porque sé que les va a hacer bien, pero es impuesto. No, hasta los tests que ustedes van a hacer al final de cada mes en el curso básico son voluntarios. Si los quieren hacer, los hacen. Si no los quieren hacer, no los hacen. Si alguien siente deseo de salir de una de nuestras escuelas, ¿está impedido? No, basta de pagar su membresía y se acabó el contrato. Y ningún problema. O sea, ¿hay un reclamo por eso? No, ¿quiere volver al otro día? Bienvenido será. Creemos, no les gusta, no se sienten cómodos en una escuela, prueben en otra. No es el método, tal vez es ese lugar. No se sienten cómodos con su instructor, empiecen a tomar clases con otro. O sea, todo es conversable, todo es libre y lo que queremos es manejarnos dentro de, de buenos vínculos y vínculos de amistad eternos, como es lo que pretendemos también en nuestras relaciones afectivas, que las relaciones afectivas se transformen. No hay por qué decir, me separé de fulana o de fulano. ¿Por qué separarnos? O sea, ¿por qué no poder continuar con tal vez lo mejor del vínculo? Algunas cosas cambiaron y nos quedamos con una amistad eterna. ¿Con quién mejor amistad podemos tener que con aquella persona con la que convivimos años? ¿Con quién nos conocemos más profundamente? Entonces, claro, hay un concepto, yo me acuerdo que conocí a un señor que decía, no, no, se estaba separando, decía, no, no, si no hay bronca no te separás. Le digo, no, ¿por qué? Te podés transformar el asunto, no que transformar, pero paradigmas, ¿no? Es como creer que eso es más fácil. Creemos en la ampliación de la cultura general, en la diversidad cultural y de las lecturas,
en el libre pensar, incentivamos a nuestros alumnos a que se dediquen y progresen en sus profesiones. El que quiere y le interesa nuestra actividad profesional, bienvenido sea, estudiará, verá, pasará por los exámenes y si quiere, lo será. Pero aquel que quiere ser un eterno practicante, alumno y hasta llegar tal vez hasta instructor para saber más, pero continúa porque sigue contento y enamorado de su propia profesión, no hay ningún impedimento. O sea, todo es conversable, adaptable y dentro del mayor marco de libertad que podemos establecer siempre que haya respeto. ¿Eh? ¿Recomendamos adoptar una buena alimentación? Sí, recomendamos, claro que recomendamos, pero nadie está obligado a cambiar. Ahora, obviamente, si yo sé que esa persona no tiene el nivel de purificación interna a través de una alimentación que es inadecuada para avanzar a estadios de técnicas más profundas, obviamente va a llegar hasta ahí. Si ustedes quieren hacer un determinado deporte de alta exigencia, van a tener que tener una alimentación adecuada. Entonces, si quieren más, tendrán que buscar ciertos parámetros de purificación o de alimentación más adecuada, pero nadie está obligado a cambiar. Puede seguir practicando ahí 1 año, 100, 200, el tiempo que quieran. Tratamos de practicar la transparencia, estimulamos a nuestros alumnos a que la mejor manera de ser transparente, a que inviten a sus amigos, a sus familiares, que vengan, que nos visiten, que tomen un chai, que tomen un mate, que nos conozcan. Y hasta por ahí si quieren hacer un tiempo de experimentación, la hacen. O sea, nuestras puertas están abiertas, nuestro trabajo está en las redes. O sea, eh, queremos que vean que no hay nada raro ni para esconder, ni nada. Todo está dentro de ese concepto de la mayor libertad posible. Como hay un postulado de Gestalt que es genial cuando nos enseña que vos no existís para agradarme y yo no existo para agradarte, pero si a pesar de eso nos agradamos mutuamente, entonces podremos convivir. Caso contrario, seguiremos separados. Y esto es fantástico, o sea, es eso. O sea, nadie debe imponer nada a nadie. Esto lo vamos a pasar porque ustedes lo pueden leer. Son algunos de los elementos que utilizamos dentro de los conceptos éticos, pero pueden pedirle a su instructor que se los muestre y leerlos juntos y analizarlos. Y para cerrar esta charla, para no complicar la programación, voy a tomar un pequeño trecho de un libro muy lindo, que si no lo leyeron se los recomiendo, escrito por Yael, que debe estar por ahí, o no, está abajo, eh, y que habla ella define su lugar, que es mi lugar, que es este lugar, y que nos dice, eventualmente ella habla simbólicamente como si fuese un lugar físico, eventualmente un extranjero se muda aquí, es decir, que en principio busca adoptar nuestra particular manera. Nadie le impide continuar con sus hábitos foráneos, pero inevitablemente el contagio ocurre en ambos sentidos. Lo que trae el extranjero, que es aquel que ingresa a nuestro método, a nuestras escuelas. Ninguna condena es impuesta al que desafía nuestra forma de comportamiento, a no ser que considere una punición el discreto alejamiento, lo cual no es una punición, es una apenas distanciamiento. Sin embargo, sabemos decir no, y todo aquel que merece un límite y no lo respeta se priva de la camaradería que despierta la coincidencia de visiones que se transforma en palabras y actos con una dirección compartida. O sea, es una forma un poco simbólica de representar esto que yo quería transmitirle. Los conceptos apuntan a la libertad, a la autosuficiencia, a que ustedes se construyan como seres libres. Si eso puede ser compartido, mejor. Si ustedes sienten que este es su lugar, bienvenidos sean y ojalá podamos seguir compartiendo este espacio siempre. Si ustedes tienen otras ideas, cuéntenos sus ideas también. Si tienen propuestas para que podamos mejorar, háganos llegar ese feedback positivo. No se queden con las dudas. Cuando tengan alguna cosa que quieran saber, pueden visitar las demás escuelas. Lo que queremos es egrégora, integrarnos, ser amigos, practicando
o dejando de practicar, pero damos mucho más valor a las relaciones humanas que a cualquier otra cosa. Así que me alegro que estén aquí, que hayan llegado a este lugar, que lo sigamos compartiendo, ojalá toda la vida. Y si tienen alguna pregunta, si acá el manager me da autorización, le respondo. Y si no, la dejamos para otro momento. Bueno, muchas gracias. Ahora sé que acá estos chicos tienen algo medio lúdico, así que los dejo en sus manos. Gracias.